Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo y la verdad que estar en cuarentena nos lleva a pensar muchas cosas y cuando tenía que hablar en esta oportunidad no sabía de qué hablar y bueno, pensé en poner este mensaje cantando las 40. No se asusten que no voy a cantar ni nada por el estilo, ni tampoco me voy a poner muy duro, pero hablando de esto, cantar las 40 es decir la verdad, es así el dicho, ¿no? Y pensaba que estando en cuarentena, que es una palabra que se utiliza muchísimo en este tiempo, y también en cuaresma, pues estamos en un periodo muy especial en este tiempo para la comunidad cristiana, para el mundo en general. Y pensaba en esto, ¿verdad? En cuarentena, que es un conjunto formado por 40 unidades. Podríamos decir una edad de 40 años, 40 días, 40 meses. Cuaresma se conoce como cuaresma al periodo de 40 días que precede a la celebración principal del cristianismo hasta que se festeja, como ahora el domingo de Pascua o de resurrección de nuestro Señor. Entonces, tomando como base este número 40, me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, porque la Biblia habla muchísimo de esto. De hecho, tiene más de 100 ocasiones donde la Biblia habla del número 40. Yo quisiera, no voy a hablar de las 100, pero quisiera ahora hablar de algunas de ellas, como para que tengamos una idea de lo que entiendo Dios quiere hablarnos en este tiempo. Y por ejemplo, el diluvio fue 40 días, ¿verdad? Nosotros, lo que conocemos la historia, sabemos que fueron 40 días y 40 noches. Isaac, por ejemplo, tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, esto está en Génesis. Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años hasta en el desierto hasta la tierra prometida. Por eso es que estas festividades en este tiempo están muy relacionadas con esto. Pasó 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Moisés, y no fue una sola vez, fueron 2 veces. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que la primera vez tuvo que romper estas tablas que Dios había escrito con sus propias manos. Y después tuvo que subir de nuevo Moisés 40 días y 40 noches para recibir en el monte los mandamientos de Dios. Vemos cómo se va repitiendo esto, e incluso en la ley de Moisés, una de las leyes era cuando se daba castigo a alguien, no se podía dar más de 40 latigazos. Decía que hasta 40 únicamente se podía. También vemos que Moisés vivió 120 años y están divididos en 3 periodos de 40 años cada uno, en 3 etapas. 40 años estuvo Moisés en Egipto, otros 40 como pastor en la tierra de Madián y otros 40 años en la travesía por el desierto. También su hermano Aarón murió precisamente en el año 40 de la salida de Egipto. Si nos recordamos también la historia de los 12 espías de Israel que exploraron la tierra de Canaán, fue durante 40 días. Esto dice número 13. También vemos cómo Goliat, este gigante que desafiaba el pueblo de Israel, estuvo desafiándolo por 40 días, hasta que fue vencido por David. Y curiosamente, David, este rey majestuoso y que conocemos mucho de él, reinó 40 años. Lo curioso es que él reinó 40 años, su reinado duró fue la misma cantidad de años que reinó su antecesor Saúl, que fue el primer rey, y también el posterior reinado que tuvo su hijo Salomón. Esto nos cuenta Reyes 11, ustedes pueden verlo. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte de Horeb. Esto nos estuvo hablando el domingo pasado nuestro querido hermano Ernesto, y vimos mucha enseñanza de esto. También vemos cómo Jonás, este hombre que Dios lo había mandado con una misión y él se resistió primeramente,
tuvo que anunciar a Nínive que sería destruida a los 40 días. Y si vemos en la vida de nuestro Señor Jesús, Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento, tal como mandaba la ley en Levítico 12. También 40 días pasó Jesús en el desierto cuando fue llevado por el Espíritu, y conocemos cómo fue probada su fe, su fidelidad, cómo Satanás lo tentó en ese lugar y cómo él durante 40 días y 40 noches tuvo que pasar una prueba tremenda que él pudo, gracias al Señor, superarlo. Y tras su crucifixión, el tiempo en el que apareció a sus discípulos fue, como dice la Biblia, en Hechos 1, 3, 40 días antes de la transfiguración. Lo que a mí me llama mucho la atención, y podríamos seguir hablando de este número 40, yo lo invito para que ustedes sigan leyendo en sus casas. El número 40 nos habla de algo muy, pero muy importante. Nos habla de algo que se está gestando, algo que se está poniendo a prueba. De hecho, si ustedes pueden leerlo en cualquier lado, en la sabiduría de Dios y Él determinó que un feto en el vientre de una madre estuviese o tendría que estar 40 semanas en ese tiempo de gestación antes del nacimiento. Miren ustedes cuán importante es esto. Y no estoy hablando de estos 40 días, 40 semanas o 40 años o 400, incluso hablan en muchos pasajes de la Biblia como un número, por decirlo de alguna manera, fantástico, sino que la Biblia esconde o manifiesta en muchos casos muchas relaciones. Por ejemplo, sabemos que el número 7, el número 12, el número 40 son números importantísimos que por alguna razón Dios lo puso en la Biblia. Pero yo me quedo con esto: 40 semanas es el tiempo de la gestación para un nuevo nacimiento. ¿Qué puedo pensar en este tiempo de cuarentena y de cuaresma? No puedo más que pensar en que Dios es el que ha diseñado todo, el que ha permitido también este tiempo, como muchos de nuestros hermanos también coinciden, pero Él, como está en la Escritura, Él está el control de todas estas cosas. Sean cosas que van a suceder y que tienen que darnos miedo. En realidad, lo que estamos cubiertos, amparados por nuestro Señor, estamos seguros en Él y no deberíamos tener miedo, sino deberíamos estar alerta de lo que está pasando, deberíamos estar escuchando lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Él prueba en este tiempo nuestra fe. Él permite que estemos pasando esto donde en un tiempo tan alocado donde vivimos y donde muchas veces muchos de nosotros los cristianos dijimos: no puedo leer la Biblia, no puedo orar, no puedo ayunar, no puedo servir a Dios porque el tiempo no me alcanza, porque corro detrás de no sé qué, como si nunca lo alcanzara. Pero Dios ha permitido este tiempo para encerrarnos en nuestras casas, para trabajar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro carácter y sobre todas las cosas para probar nuestra fe. Para que veamos, yo digo que este es el tiempo en tiempo de crisis, donde realmente cada uno de nosotros podemos demostrar de qué estamos hechos o para qué el Señor ha permitido esto. El Señor prueba nuestra búsqueda y nuestra dependencia de Él. Yo estoy muy feliz este tiempo, más allá de lo doloroso que representa la epidemia. Feliz de poder reencontrarme nuevamente con ese Dios y tener el tiempo que necesito para estar con Él y para estar con mi familia, para sentarnos a la mesa, para
para meditar, para hablar de las maravillas que Dios ha hecho y de hablar de la grandeza de nuestro Dios y admirarnos de cómo las Escrituras van cumpliendo paso a paso todo lo que está escrito en ellas. Yo creo que Dios está probando esto. Dios está en estos momentos difíciles, Él no está soportando. Muchos de las familias sabemos que han estado pasando situaciones de enfermedad, de otro tipo de crisis, donde Dios está presente. Él provee para lo espiritual, para lo material, tiene cosas mejores para nosotros porque dice la palabra que Él tiene pensamientos que son pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. No podemos entrar a la tierra prometida con una mentalidad de esclavo. Israel tuvo que depurar su mente, incluso hubo una generación, que las generaciones están determinadas por 40 años. Tuvo que ser depurada para poder entrar a esa tierra prometida. ¿De qué nos habla esto? Yo creo que Dios está tratando de meternos en otra tierra, en otro ambiente donde Él, o en otra etapa donde Él ha prometido que va a llevar a sus hijos. Evidentemente esto nos habla de la preparación. ¿Cómo nos estamos preparando? Yo lo veo como un tiempo de entrenamiento. Esta cuarentena debería ser 40 días, creo que el gobierno lo ha estipulado unos 35 según mis cálculos, pero más allá de los números que establezca el gobierno, no. Yo creo que esta cuarentena, estos 40, es el tiempo donde Dios ha permitido encerrarnos en nuestras casas para que podamos buscar su rostro. Yo tuve que predicar, creo que en noviembre del año pasado. Yo cuando tenía que predicar no sabía muy bien de qué y yo sentía de parte de Dios que decía predicar de Amós. Y cuando leí el libro me horroricé de las cosas que decía. Había mucho juicio en la palabra de Dios para el pecado, para castigar el pecado. Pero bendito sea Dios que hubo una ventana de salvación, una puerta de escape. Amós 5:4 dice, buscadme y viviréis. Creo que esto es lo que el Señor quiere en este tiempo. El Señor quiere salvarnos, quiere lo mejor para nosotros, pero necesitamos ponernos en contacto con Él. Muchos hermanos hoy en día que están alejados del Señor o que están escépticos de las cosas que están pasando o por la crisis tal vez se han bajoneado. La crisis va a produce algo positivo o negativo. O nos venimos abajo o nos ayuda a crecer. Yo creo que es un cumplimiento de una etapa en nosotros, de manera individual, como nuestra relación personal con Dios, pero también una relación como familia, una relación también como iglesia, no solo como iglesia de Calle Córdoba, no solo como iglesia de hermanos libres, sino como iglesia, como el cuerpo de Cristo en todo el mundo, porque se están manifestando muchas cosas, hermanos. Yo no quiero ser apocalíptico, pero no hace falta ser muy genio para darse cuenta que las cosas se están cumpliendo tal y cual como lo dice la Escritura. Todas estas señales que están aconteciendo es porque algo está por venir y pronto. No quiero ser alarmista, pero está previsto para el 2030 que toda la humanidad sea sellada. Ustedes podrán verlo a esto. Pero ¿a qué voy? Que hay cosas que están escritas y se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple lo que Él dice. Y Él cumple. Pero en este tiempo es evidente que Él nos está hablando de una manera muy especial, hermanos. Yo creo que como nunca el mundo tiene que escuchar la voz de Dios. Estamos viviendo momentos trascendentales para la humanidad y nosotros estamos siendo testigos. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estamos siendo testigos de lo que Dios está haciendo en este tiempo, de lo que está manifestándose y de lo que vendrá. Yo creo que este es un tiempo donde Dios quiere traernos madurez espiritual, madurez en las relaciones, que podamos entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es una transición yo lo veo es como una puerta. Es como pasar a otra temporada, a otra etapa de nuestras vidas, no solo como personas, ni como iglesia, sino como humanidad.
me llama poderosamente la atención de que todos los años, por lo menos lo que yo recuerdo, siempre se nombró 1900 tanto, 1900 o la década del 80, del 90, pero cuando arrancó este año es curioso de que todo el mundo decía estamos pasando al año 2020. 2020 me suena a 40. Tal vez no sea algo que está escrito, pero me llama la atención que este año sea 2020 y que estén pasando tantas cosas, hermanos. Recién estamos en el primer cuatrimestre y las cosas que han pasado en este tiempo son cosas impresionantes a nivel mundial. Y lo que se va a venir con las crisis económicas y todo lo demás, que como les digo, no es mi intención alarmar, sino que entender lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio en nosotros. Si ustedes habrán leído en las redes sociales o en algún lugar, muchos coinciden en decir, si no aprendemos nada en este tiempo, entonces no sirvió de nada. Si no hubo cambios en nuestras vidas, si no hay cambios en nuestras vidas evidentes, no momentáneos de este tiempo, ¿qué hemos aprendido? Si no hemos cambiado o si no vamos a cambiar, realmente no hemos aprendido nada. Yo quisiera leerle la palabra del Señor en Deuteronomio 8:2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, yo por años, creo que mucho más de 40, me llevó a entender muchas cosas de ese Dios que de oídas había oído. Sin embargo, ahora mis ojos pueden verlo. Hermano, esto no es cualquier cosa. Esto no es un tiempo de que va a pasar este virus y ya está, las cosas vuelven como antes y vivimos una vida que pareciera que no nos importa nada. Este es el tiempo donde Dios nos está llamando poderosamente la atención a toda la humanidad. Porque hay cosas tremendas que Dios va a traer, tremendas, cosas buenas para los hijos de Dios y para quienes les busquen de todo corazón. Pero también van a suceder otras cosas que por ahí no queremos hablar. Pero yo quiero centrarme en las cosas buenas, en lo que Dios trae para aquellos que le buscan, porque esa es su promesa. Yo creo que nuestro peor enemigo hoy en día podríamos decir que es silencioso y que no se lo ve. Decimos que el coronavirus, el COVID-19, o como quiera llamársele, es nuestro peor enemigo, hermanos, pero realmente yo creo que nuestro peor enemigo, y que fue el enemigo de muchos grandes personajes, incluso de la Biblia, el enemigo número uno, y no estoy hablando precisamente de nuestro enemigo de las almas, de Satanás, sino que el enemigo más grande que nosotros podamos llegar a tener es el olvido. Cuando nosotros pensamos en la Pascua judía, entendemos que esta celebración es y que es también un mandato de Dios, se lo hace para recordar la libertad del pueblo hebreo de Egipto. Lo que hablamos hace rato, cuando Dios sacó al pueblo a través de Moisés de esta tierra por 40 años a una nueva tierra prometida. Y esto celebran la Pascua judía. Y este es el tiempo donde se está celebrando la Pascua. Y la Pascua cristiana es un nuevo pacto hecho por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, cuando fue entregado, que hagamos memoria de Él. Y siempre me llamó la atención por qué Jesús, en la única reunión instituida por Él mismo, Él dice, hagan memoria de mí. Porque tenemos una tendencia natural por toda la historia de la humanidad de olvidarnos de las cosas. Y muchas veces, hermanos, seamos francos, nos hemos olvidado lo que Cristo hizo en la cruz.
el precio que pagó en la cruz. Y muchas veces tenemos en poco la salvación, que el mismo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Por eso es necesario, dice Jesús, que hagan esto en memoria de mí para que no se olviden, porque el peor enemigo es el olvido, hermanos. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida de tal manera, a veces en pecado, a veces en desidia, porque nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros y no valoramos el precio que tuvo que pagar Jesucristo en la cruz. Recordar el sacrificio, la institución de la cena es algo que debemos recordar siempre. No solamente cuando lo hacemos, sino cada momento de nuestra vida y cada segundo de nuestra existencia. Yo, si me tendría que preguntar algo, diría recordar o olvidar. Esa es la cuestión. Yo quisiera, hermanos, que en este tiempo donde estamos meditando todo esto, donde tenemos la posibilidad de sentar a nuestros hijos a la mesa y abrir la palabra y decirle, dice el Señor estas cosas, porque este es el mandato. Le hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando camines, cuando comas, cuando vayas por todos lados, vas a hablar hasta acostarte, vas a hablar a tus hijos de esto. Hermanos, como familia muchas veces hemos perdido, hemos olvidado lo que Dios nos ha dicho y nos hemos encargado en otras cosas. Y no en hacer de nuestra familia un altar que adore a Dios. Muchos hemos dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a veces hay hogares donde no se los sirve. Hogares destruidos, hogares divididos, esposos y esposas por un lado, por el otro y sus hijos por allá. Pero yo quiero recordar en este tiempo y en este día especial algo tan tremendo y las promesas que Dios ha dado para este tiempo, para nuestras vidas, para cada uno de lo que creemos en el Señor Jesucristo. Él dijo que en los postreros tiempos Él va a derramar su espíritu en el corazón de sus hijos, que va a haber sueños, que va a haber visiones, pero sobre todas las cosas que Él va a embargar nuestras vidas, de tal manera que vamos a tener una comunión tan íntima con Él. Y este es el tiempo que debemos aprovechar, hermano. Este es el tiempo. Dice también la palabra que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y hoy en día las familias están muy divididas, incluso dentro de las iglesias. Pero este es el tiempo que como hombres, como sacerdotes, tomemos la rienda de lo que Dios nos ha dado. Y las esposas, como ayuda idónea y coheredera de su esposo también, que puedan guiar a sus hijos, y los hijos que puedan obedecer a los padres conforme a lo que dice el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque es necesario esta unidad para que juntos, unidos, como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos dar gloria a nuestro Dios y esperar la venida de nuestro amado Salvador, que no sabemos cuándo será, pero que debemos estar atentos para ello. Yo no quisiera quedarme con un sabor de que las cosas están mal, de que la estadística y la curva se ha subido, se ha bajado. Realmente son cuestiones donde escapan a nuestros deseos inclusive. No tenemos facultad alguna para manejar esto. Yo quiero concentrarme en este tiempo donde estoy seguro que muchos de mis hermanos coinciden con esto, donde el mensaje de salvación, más allá de las cosas que pasaron, pasan y pasarán, el mensaje central de la Biblia es Jesucristo. Él dio su vida en la cruz. Y hermanos, si vos sos cristiano y algunas veces has hecho una profesión de fe y has recibido a Jesús como Salvador de tu vida, este es el tiempo tal vez que debas abrazarlo como Señor, pero no para este tiempo, sino desde ahora y para siempre. Y si hay personas que puedan escuchar esto y todavía no conocen a Jesús, no se trata de religión, no se trata de métodos, no se trata de dogmas. Eso fue impuesto por los hombres. Se trata de una relación verdadera con Dios, y el único camino para llegar a Dios, a obtener salvación, vida eterna y vida abundante, como dice su palabra, es a través de la fe en Jesucristo.
Este es el tiempo donde recordamos la muerte de Cristo Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre preciosa que limpia los pecados del mundo, hasta el día de hoy y hasta cuando Él lo quiera. Pero bendito sea nuestro Dios, porque Jesús no quedó en la tumba, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible que esa tumba quedara cerrada. Era imposible, porque no había poder que pudiera retener a nuestro gran Salvador y a nuestro libertador Jesucristo. Y este es el tiempo en donde reconocemos esa resurrección. Y bendito sea nuestro Dios, porque el poder de la resurrección de Jesucristo puede resucitarnos a nosotros mismos. Por eso, hermanos, yo quiero dejarles este mensaje. Pase lo que pase, aprovechemos este tiempo para llegarnos íntimamente a Dios y para poder escuchar su voz, que como decía nuestro hermano el domingo pasado, ese silbo apacible con que nos llama, porque Él quiere traernos libertad, sanidad, restauración, pero depende de cada una de nuestras decisiones. Y que este tiempo podamos decir: Señor, yo te agradezco porque has muerto, pero también que has muerto por mis pecados, pero te agradezco porque has resucitado y puedes traer resurrección a mi vida, a mi familia, a la iglesia, y resurrección al mundo que pueda creer en Jesús. Así que los invito para que podamos hoy y siempre recordar que Jesucristo vive. Jesucristo vive. Aleluya. Amén. Amén.